1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer, empezando con el versículo número 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hay nada más. En esta noche quiero hablarles un poco acerca de Jesús. ¿Quién fue Jesús y quién es Jesús? Yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos mucho que hablar de Jesús, por lo que hemos leído y también por lo que hemos experimentado en nuestras vidas. Desde el punto de vista humano, la persona menos indicada para morir como murió fue el Señor Jesús, porque su vida fue un ejemplo, hermanos, en todo aspecto y en todos los sentidos. Ciertos autores, algunos autores de la Biblia atestiguan, hermanos, acerca de la santidad de Jesús, de lo perfecto que Él fue. El Señor Jesús nunca pudo haber sido acusado de delito alguno. No dice la Biblia que robó, nunca mintió, nunca estafó a nadie, nunca cometió un crimen. Su vida fue perfecta. Y fíjense que yo me pongo a pensar cómo fue la vida de Jesús tan perfecta que ni siquiera un pensamiento de pecado le dio cabida en su mente. En los 33 años que Él tuvo de vida, ni siquiera un pensamiento malo se cruzó por su mente. No que no fuera atacado, claro que fue atacado, pero Él rechazó cualquier cosa negativa que pudiera llegar, hermanos, a su mente. O sea que la vida de Jesús fue un ejemplo en todos los sentidos. El apóstol Pedro, cuando testifica de Jesús, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, Él no retornaba maldición. Cuando lo amenazaban, dice la Biblia que, hermanos, él tampoco amenazaba, sino que Él, dice, remitía la causa al que juzga justamente. Dice la palabra en Isaías capítulo 53, versículo 9, dice que nunca hizo Él maldad. Y dice la palabra de Dios que tampoco se halló engaño en su boca. Mire cómo los autores de la Biblia testifican de Jesús. Aún el mismo Jesús, Él desafió a los judíos y les dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? Juan capítulo 8 y versículo 46. El mismo Jesús testificó de sí mismo. Aún los demonios, fíjense, aún los demonios testificaron de la santidad de Jesús. En una ocasión Jesús entra a una sinagoga en la ciudad de Capernaum y dice la Biblia que ahí adentro había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Cuando Jesús le ordena al demonio salir del hombre, dice que el demonio empezó a gritar y a decir: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y Jesús Nazareno, has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea que aún los mismos demonios testificaron de la perfección, de la rectitud, de la santidad de Jesús. Yo me ponía a pensar, ¿se pueden ustedes imaginar cómo sería Jesús si Él viviera hoy, que Él estuviera en nuestros tiempos, siendo así como Él fue de perfecto, de santo, de limpio, de puro? ¿Cómo sería Jesús el día de hoy? ¿Cómo se desenvolvería? ¿Cómo fuera su vida el día de hoy? Yo me puse a pensar eso. ¿Cómo sería la vida de Jesús en nuestros días? ¿Cómo lo miraríamos nosotros? ¿Cómo lo miraría el mundo? Yo me imagino que a Jesús, hermanos, le hubieran ofrecido o le hubieran dado el premio Nobel de la Paz, ¿verdad?
el premio Nobel de la Paz. Yo creo que a Jesús, hermanos, le hubieran dado los doctorados honoríficos en las principales universidades del mundo. Le hubieran hecho hablar, hermanos, en las Naciones Unidas. Yo creo que su rostro hubiera salido, hermanos, en las portadas de las revistas. Ustedes saben que la revista Time, una vez al año, saca la portada del personaje del año, ¿verdad? Este es el personaje del año y sacan ahí la foto de la persona. Pero yo creo que a Jesús esa portada se la hubieran dedicado muchos años, ¿verdad? Como el personaje del año. Los periódicos, las revistas, hermanos, hubieran sacado artículos acerca de su obra, acerca de él. Las grandes casas editoriales creo que le hubieran firmado grandes contratos para que él hablara acerca de su biografía, acerca de su vida. Posiblemente él hubiera salido secretario general de la ONU y él hubiera aparecido, hermanos, en muchos lugares, en periódicos, en revistas, en la televisión, si fuera el día de hoy. Me imagino que lo hubieran invitado, hermanos, a dar conferencias, ¿verdad?, en las universidades principales del mundo. Incuestionablemente, creo que en su país, en Israel, lo hubieran postulado para ser el presidente de la nación. O sea, ¿por qué digo todo esto? Por muchas razones. Primeramente, hermanos, por la calidad de vida que él vivió, por las enseñanzas que él dio, por los portentos, hermanos, que hizo a través de su ministerio, por lo impecable de su vida, porque Cristo nunca sobornó a nadie, ni tampoco él fue sobornado. Vamos a ver, hermanos, que él nunca mintió, él no engañó a nadie, ni tampoco se sobrepasó con las mujeres. Él no fue un acosador sexual. No dice la Biblia eso. Hermanos, ni siquiera él pretendió enriquecerse a través de su ministerio u ocupar algún cargo político. Él no hizo absolutamente nada de eso. No porque él fuera inmune a las tentaciones, sino porque él supo vencerlas, porque él supo pelear. Porque dice el escritor a los Hebreos que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, hermanos, ¿cómo fue la vida del Señor Jesús? Pues a grandes rasgos yo les acabo de decir. ¿Y en qué se distinguió Jesús durante su ministerio? Fue un hombre que impartió salud, que impartió sanidad. Los enfermos venían a él, hermanos, y recibían sanidad. Se acercaron a él inválidos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, con distintas enfermedades, mujeres con hemorragia, toda clase de enfermedades. Hermanos, él sanó. Y vamos a ver que lo hizo muchas veces tocándonos, otras veces dando su palabra, otras veces sanó enfermos y ciegos escupiéndoles en los ojos o haciendo lodo con su saliva. Pero lo cierto es que todo enfermo que se acercó al Señor Jesús recibió sanidad. Todos recibieron sanidad. No hubo alguien que haya dicho: el Señor Jesús no me pudo sanar. El Señor Jesús fue incapaz de hacer un milagro en mi vida. Fue un hombre que impartió, hermanos, sanidad divina, y la sigue impartiendo el día de hoy. Él sigue ministrando esa salud que él tiene. ¿En qué se distinguió el Señor Jesús en el pasado? Hermanos, que sujetó a los demonios, a las fuerzas del mal. Tuvo poder para sujetar a los demonios. Cualquier endemoniado que se cruzó en su camino recibió liberación de parte de él. Por muy violentos que hayan sido los demonios, por muy furiosos, por muy destructores, por muy poderosos, cuando él daba la palabra tenían que abandonar los cuerpos, porque ese era el poder que había recibido de parte de Dios. De manera que donde quiera que Jesús iba, él hacía limpieza de demonios. Limpiaba los cuerpos de los demonios. Se distinguió por muchas cosas. Se distinguió porque resucitó a los muertos. Hubieron muchos muertos que volvieron a la vida. Jesús nunca asistió a un funeral. Dice la palabra de Dios que resucitó a la hija de Jairo. Resucitó, hermanos, al hijo de la viuda de Naín. Resucitó a Lázaro. Cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, dice en la Biblia que le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y aquel muchacho se levantó.
Cuando resucitó a Lázaro, le dijo: Lázaro, ven fuera. Pero en estos dos casos, el Señor Jesús fue directamente a ellos y pronunció el nombre de ellos, porque era tanto su poder, era tan fuerte su palabra, era tan poderosa la palabra que salía de sus labios, que si no hubiera mencionado los nombres, hermanos, todo el cementerio se hubiera levantado. Porque ese es el poder del Dios a quien nosotros adoramos, el Dios a quien nosotros servimos. Tuvo compasión de los hambrientos. Dice la palabra que en una ocasión alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En otra ocasión dice que alimentó a 4,000 hombres, sin contar a los niños y a las mujeres. Entonces, haciendo un cálculo, ¿verdad? Así, imaginándonos, la primera vez que alimentó a 5,000 hombres, posiblemente fueron 15,000, contando a las mujeres y los niños. La segunda vez, tal vez fueron, ¿qué? Poco más de 10,000. Y a todos les dio de comer, porque dice la palabra que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y hermanos, les dio de comer gratis. No pidió absolutamente nada, no puso ninguna condición, porque estaba lleno de amor, como el amor que nos ha tenido a nosotros también en este tiempo. La Biblia dice que socorrió, hermanos, a los pecadores. Cuando, hermanos, se encuentra con la mujer samaritana, aquella mujer que dice la palabra que había tenido ya en su pasado 5 maridos, y con el que vivía ahora el 6º tampoco era su marido. Una mujer que tenía un pasado y un presente bastante triste y bastante dudoso. Pero cuando se encuentra con aquella mujer, Jesucristo no emitió un juicio sobre ella. No dice la palabra que la reprendió, no la regañó, no le sacó en cara nada. No dice la palabra que la avergonzó. Al contrario, le ofreció paz, le ofreció perdón para su alma y tranquilidad para su conciencia. La cambió por completo. Y fue la mujer que abrió, hermanos, el camino para que más adelante se derramara un avivamiento tremendo en la ciudad de Samaria. Cuando le trajeron a aquella mujer que había sido hallada en el mismo lecho de adulterio, o sea, la encontraron adulterando, y dice la palabra que la agarran aquellos judíos religiosos y se la llevan para ver qué era lo que Jesús iba a hacer con ella. Pero dice la palabra que obligó, hermanos, a sus acusadores que se fueran con sus conciencias abarrotadas de culpabilidad, porque aquellos que la estaban acusando estaban peores de pecadores que aquella mujer. Y dice la palabra de Dios que le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, fue un hombre que socorrió a los pecadores. En otra ocasión dice que entró a la casa ¿de un qué? Entró, dice, a la casa de un fariseo, y se sentaron a comer. Y dice la Biblia que en eso entró, y dice la palabra, porque esto es Lucas capítulo 7, dice que entró una mujer pecadora, dice. Una mujer pecadora, a saber qué vida había llevado, o a saber qué vida tenía en ese momento. Y entró aquella mujer, dice, y entró con un alabastro, con un recipiente lleno de perfume. Y dice la palabra que se inclina delante de Jesús y dice que empieza, hermanos, a llorar y empieza a untarle sus pies con el perfume, empieza a derramar lágrimas sobre sus pies, y dice que esa mujer dice que besaba los pies de Jesús. Y dice que el fariseo que estaba ahí cuestionó el ministerio profético de Jesús, porque dijo: si supiera quién es esta mujer, si supiera qué clase de mujer es esta, y se está dejando tocar por ella, se está dejando hacer esto por ella. Y dice la palabra que Jesús luego rápidamente dice que sacó una parábola y le dice a los que estaban ahí presentes y al fariseo: había 2 deudores, había 2 hombres que tenían cuentas pendientes. Uno debía 500 denarios y el otro debía 50. Pongámoslo a nuestros días: uno debía $500 y el otro debía $50. Y dice que fueron incapaces de pagar aquella deuda. Y dice que el Señor a quien le debían, dice que perdonó a los 2.
les perdonó la deuda. Y ahora Jesús le pregunta al fariseo: ¿quién crees tú que está más agradecido con el acreedor? Y le dijo el fariseo: aquel a quien se le perdonó más. Aquel a quien se le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa, le dijo Jesús. Entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. Entré a tu casa y no me diste el beso, y esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Entré a tu casa y no ungiste mi cabeza con aceite, y esta mujer no ha dejado de ungir con este perfume mis pies. ¿Has visto la actitud de esta mujer? Por lo cual te digo, le dice Jesús al fariseo, que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Al que poco se le ha perdonado, poco ama. Y dice que le dijo a la mujer, al final le dijo: tus pecados han sido perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Aleluya. O sea que él ayudó, hermanos, a los pecadores. Un hombre que tuvo misericordia y la sigue teniendo el día de hoy. Sus mensajes saciaban el hambre de aquella gente, de aquella multitud. Porque dice su palabra que, bueno, era una palabra sencilla. Sus mensajes no estaban llenos de enseñanzas o discursos filosóficos que la gente no entendía. Él predicaba mensajes sencillos que la gente los podía entender. Cuando iba a terminar o terminó de dar su discurso del Sermón de la Montaña, que está en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, ya terminando su discurso, dijo: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. O sea que los mensajes, la enseñanza de Jesús eran sencillos, pero a pesar de que eran sencillos, era palabra que penetraba, hermanos, en las almas, en los corazones. En una ocasión dice que los judíos estaban celebrando una fiesta, y a la mitad de la fiesta dice que Jesús llegó al templo, subió al templo y les enseñaba, y dice que la gente se maravillaba de escucharlo y decían: ¿quién es este? ¿Quién es este que tiene estas letras, que habla de esta manera? Y nunca recibió una educación, no fue estudiado, no es un hombre estudiado. Porque me imagino que mucha gente lo vio desde pequeño y que no fue a universidades, que no fue un estudiante que estuvo en lugares de privilegio estudiando alguna profesión. ¿Cómo sabe este hombre tantas letras sin haber estudiado? En otra ocasión dice la palabra que cuando ciertas personas lo iban siguiendo y escucharon sus mensajes, dice que se escandalizaron y empezaron a irse, empezaron a dejarlo. Y él se voltea a sus discípulos y les dice: ¿se quieren ir ustedes también? Oiga las palabras de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Dice la palabra que nos ha mantenido hasta el día de hoy. Esta es la palabra que Dios ha puesto, hermanos, en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo un hombre de este calibre, cómo un hombre, hermanos, de esta talla, pudo ser crucificado como un vil malhechor, hermanos, como un perverso criminal? Porque un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre cabal, un hombre perfecto, santo, puro, terminó clavado en una cruz. Si dice la palabra que no le hizo mal a nadie, al contrario, miren el montón de gente, hermanos, que recibió beneficios de parte de él. ¿A cuántos enfermos sanaría? ¿No creen ustedes que sanó únicamente a los que están aquí en la Biblia? Dice Lucas, el Evangelio de Lucas dice: estas cosas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Esto quedó escrito para nuestra enseñanza, para nuestra bendición y para que sepamos que ese Dios sigue con nosotros el día de hoy. Aleluya. No ha cambiado, que sigue siendo el mismo. Ahora, pero la pregunta es: ¿por qué tuvo que morir siendo impecable? Que nadie le encontró un fallo.
Pues murió porque dice la Biblia que tomó nuestro lugar. Al que no conoció pecado, se hizo pecado a sí mismo, para que nosotros fuéramos hechos, ¿verdad?, justicia delante de Dios por él. Él no conoció pecado. Por la desobediencia de Adán y de Eva, el pecado, hermanos, entró en el mundo, y toda la humanidad, hasta nosotros, fuimos herederos de ese pecado. Dice el apóstol Pablo, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por causa del pecado la muerte, entonces dice, hermanos, que la muerte pasó a todos, porque todos nosotros pecamos, dice. En esta noche habrá alguien aquí que pueda decir, yo nunca he pecado, así como Jesús. Nunca he pecado. Yo he sido recto toda mi vida. He sido recto en mi mente, en mis ojos, con mi boca. ¿Habrá algún perfecto aquí? No, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, un versículo bien conocido, por cuanto todos pecaron. Y nosotros podríamos decir, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo voluntariamente decidió tomar nuestro lugar y morir por nosotros en la cruz, porque sobre nosotros se había dictado una sentencia de muerte por causa de nuestro pecado. Había una sentencia de muerte. Y muchas veces nosotros no aquilatamos, no valoramos esto, que estábamos destinados al lago de fuego. Pero Él dijo, yo tomo el lugar, yo voy por ellos. Yo me hago cargo del pecado de ellos. Yo voy a pagar la deuda de ellos. Y cuando Cristo murió, la justicia de Dios quedó satisfecha. Porque únicamente una sangre eterna, una sangre divina, podía satisfacer, hermanos, la justicia de Dios. Porque se había establecido que la paga del pecado, que es muerte. Pero Cristo se hizo responsable, hermanos, de nuestra culpa, cargando los pecados de todos nosotros. Por eso dice el capítulo 53, versículo 6 de Isaías, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien tomó por su camino. Pero oiga esto, pero Jehová, dice, Dios Padre, cargó sobre él, puso sobre él el pecado de todos nosotros. Aleluya. O sea que nos quitó la carga, nos quitó el pecado y se lo puso encima. Él tomó nuestro lugar. ¿Sabe cómo somos nosotros? Somos como Barrabás. Nosotros estábamos en cárceles de oscuridad, destinados al lago de fuego, destinados a la muerte. Pero nos pasó lo mismo que Barrabás. Se abrió la puerta y nos dijeron, salí, estás libre. Otro tomó tu lugar. Y por la gracia, la misericordia de Dios, somos libres en esta noche. Bendito sea su santo nombre. ¿Por qué tuvo que morir? Porque la humanidad no podía salvarse a sí misma. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros pecados. Por lo tanto, si estábamos muertos nosotros en nuestros pecados, ¿cómo nos íbamos a dar vida a nosotros mismos? ¿Cómo íbamos a producir vida si estábamos muertos? Por eso dice el apóstol Pablo, capítulo 2, creo que es, y versículo 1 de Efesios. Dice el apóstol, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos, dice la Biblia, según en el cual anduvimos en otros tiempos, según, dice, la corriente de este mundo. Estábamos muertos. Pero cuando habla de muerto, quiere decir que estábamos en tinieblas. Y las tinieblas si nosotros estábamos en tinieblas, ¿cómo íbamos a producir nosotros mismos luz para nuestra vida? Mucho menos cómo íbamos a producir luz para otras personas. Si estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos en tinieblas que significan ignorancia, porque no conocíamos de Dios.
Tinieblas que significan pecado, porque éramos pecadores. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo, eras tinieblas, pero hoy soy luz en el Señor, andar como hijos de luz. Pero oiga, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora dice que somos luz. En pecado, en tinieblas, ignorantes. Porque ¿cómo íbamos a entender las cosas de Dios estando en el mundo? ¿Cómo una persona puede entender las cosas de Dios sin Dios? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el hombre natural, dice. La versión moderna es un poquito más suave, ¿verdad? Pero la versión antigua dice el hombre animal, dice. No percibe las cosas que son del espíritu. ¿Cómo las va a entender? Si dice que es un animal, ¿cómo las va a entender? Estábamos perdidos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice, cada quien tomó por su lugar, dice. Capítulo 19, versículo 10 de Lucas dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos encontró a nosotros. Ahí nos encontró a nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya. Vivíamos en la esclavitud del pecado. Mire, abran sus Biblias en Tito capítulo 3, versículo 3 dice: porque también éramos, tiempo pasado, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Oiga, porque también éramos nosotros, mire, éramos firmitas, no éramos cualquier cosa, éramos enemigos de Dios, firmitas en el mundo. ¿A cuántos Dios les ha cambiado el carácter? Ay, yo he sabido y he conocido gente que en el mundo dice que no se dejaban. No se dejaban. Problemáticos, por todo hacían problemas. Aborrecibles, o sea que los aborrecían por la clase de carácter que tenían. Y ellos también, dice, aborreciendo a los demás. Pero ¿cómo Dios puede cambiar un corazón? ¿Cómo Dios puede quitar ese odio? ¿Cómo Dios puede quitar todo lo malo y poner gozo, poner amor, poner paz? Yo he oído el testimonio del hermano Mauro. Hermano Mauro dice que era cosa seria, ¿verdad, hermano Mauro? Amén. Pero ¿cómo Dios lo cambió? Hermano Mauro es distinto a lo que él cuenta. Y hermano Mauro, ¿sabe qué es lo que me gusta de él? Que cómo tiene paz. Hermano, anda corriendo, tranquilo. Y él no era así antes. Yo he visto a través del tiempo cómo Dios nos ha ido cambiando a muchos de ustedes que ya no son los mismos. Que este versículo 3 del capítulo 3 de Tito, eso quedó en el pasado, porque Dios ha hecho una nueva obra en nuestra vida. Pero ¿por qué murió Cristo? Murió por causa del amor de Dios hacia nosotros. Mire ese versículo tan bello, capítulo 3 y versículo 16 del Evangelio de Juan. Ahí está lo que es el Evangelio. Hay versículos donde está la esencia del Evangelio. Y este capítulo 3 y versículo 16 de Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo dice: por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. Si Dios no se hubiera aparecido en nuestro camino, ¿dónde estuviéramos? Póngase usted a imaginar dónde estuviera si Dios no se hubiera aparecido en su camino. Unos que venían con enfermedades, tal vez en el hospital, desahuciados,
Otros, ¿verdad? Con una lápida de bronce ahí en una tumba. Solo serían un bonito recordatorio. Pero no, aquí estamos. Aquí estamos. Es que el amor de Dios, hermanos, es tan inmenso. El amor de Dios es tan difícil de explicar. ¿Y sabe por qué es difícil de explicar? Porque es difícil de entender. Es difícil explicarlo. Porque no se puede entender, hermanos, cómo Dios decidió que el Hijo, hermanos, eterno de su amor, no un ángel, no un profeta, no un gran santo, sino su propio Hijo, muriera. Porque su intención es que nadie se pierda. Por eso dice el apóstol Pedro unas palabras tan tremendas. Dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con quien, no para con el mundo, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso quiere decir que el día de hoy hay muchos que todavía no están listos para irse con el Señor, que si Él viniera se quedan. Pero dice que Él es paciente, está dando tiempo, está dando oportunidad. Cada día es una oportunidad. Es paciente, dice, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y termino en esta noche. Nosotros, ¿cómo vamos a corresponder a tan grande demostración de amor de parte de Dios para nosotros? ¿Cómo le vamos a corresponder? ¿Cómo? Pues amando con intensidad y con máximo fervor al autor de nuestra redención, a Cristo Jesús. Es la única forma en que le podemos pagar. Hay un himno que se oía mucho en Guatemala que decía: ¿con qué pagaremos el inmenso amor que diste tu vida por mi pecador? ¿Y con qué pagaremos? ¿Con joyas? ¿Con dinero? Si Él es el dueño de todo. Entonces la única forma en que podemos pagar es amándolo con todo nuestro corazón. A Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios bendiga este mensaje y estas palabras. Amén.